Imaginen las estrechas callejuelas de antiguos pueblos italianos, el aroma de un espresso recién hecho y el sol jugando sobre los tejados de terracota. Italia no es solo un destino turístico, es un país con una cultura rica, una gastronomía exquisita y un estilo de vida especial que muchos sueñan con convertir en su nuevo hogar. El deseo de disfrutar de tranquilas tardes en las plazas, inspiradores paseos por los malecones y animadas conversaciones bajo el cielo italiano suele llevar a muchas personas a tomar la decisión de mudarse. Pero, ¿vale la pena dejarlo todo e irse de inmediato? En el camino hacia este sueño les esperan retos y matices importantes. Sumergirse en un nuevo país no es solo romanticismo, sino también enfrentar numerosas preguntas sobre permisos de residencia, impuestos, costo de vida y adaptación a nuevas normas. ¿Cómo no perderse en la compleja burocracia y qué esperar de la realidad, más allá de las imágenes perfectas de postal? Les contaremos todos los puntos clave para que estén preparados para este paso tan importante. Y aquí surge la gran pregunta que se hace toda persona que sueña con Italia. ¿Podrá este país convertirse en su verdadero hogar? ¿O el sueño se romperá contra las duras realidades? Vamos a descubrir juntos cómo es la vida y el proceso de mudanza a Italia hoy en día. Italia es un país de contrastes increíbles. Imaginen el norte, con sus modernas metrópolis donde prosperan los negocios y la tecnología. Aquí encontrarán ciudades con una economía fuerte, como Milán y Turín, donde el alto nivel de vida va de la mano con un ritmo dinámico y una infraestructura costosa. El clima es templado, los inviernos pueden ser frescos y los veranos cálidos, creando condiciones cómodas para vivir. Sin embargo, deben estar preparados para que los precios de la vivienda y los alimentos en esta región sean más altos que el promedio del país. Mudarse al centro de Italia significa llegar al corazón mismo de la cultura y la historia. Ciudades como Roma y Florencia están impregnadas de la herencia del Renacimiento y de la Antigüedad, mientras que los paisajes pintorescos de la Toscana crean una atmósfera especial de calma e inspiración. El clima aquí es más suave y templado, y el ritmo de vida es un poco más tranquilo que en el norte. El centro de Italia es ideal para quienes valoran el arte, las tradiciones y las experiencias gastronómicas. El sur y las islas de Italia son una historia completamente diferente. Aquí la vida es abierta y cálida, bañada en luz solar y en brisas marinas suaves. Los precios de la vivienda y los productos son considerablemente más bajos, lo que hace que la región resulte atractiva para quienes buscan un estilo de vida más accesible. Sin embargo, las oportunidades laborales son más limitadas y la actividad económica no está tan desarrollada como en el norte y el centro. El clima es cálido, con veranos calurosos e inviernos suaves, pero en algunas zonas la alta humedad influye en la vida diaria, por lo que hay que prestar atención al elegir electrodomésticos y mobiliario para el hogar. Elegir la ciudad adecuada es un paso decisivo. Milán es la ciudad de la moda y los negocios, dinámica y llena de acontecimientos. Roma, la capital, combina armoniosamente historia y modernidad. Florencia es la joya del arte, mientras que Bolonia es un centro cultural y universitario. Y los pequeños pueblos y aldeas ofrecen una vida tranquila, lejos del bullicio, con la oportunidad de sumergirse en la atmósfera más auténtica de Italia. En los primeros encuentros con el país, muchas personas sienten emociones encontradas. Por un lado, los envuelve la belleza de las calles, la riqueza arquitectónica y la amabilidad de la gente. Por otro, surgen dificultades con la burocracia y con la lentitud de los procesos gubernamentales, que pueden sorprender por su calma excesiva. Para sentirse cómodos y seguros, el conocimiento del idioma italiano es casi indispensable, ya que sin él, será complicado resolver asuntos cotidianos y lograr una buena comunicación en la nueva sociedad. Así que, imagínense aquí, rodeados de toda esta belleza pintoresca y de desafíos impredecibles. ¿Podrá Italia convertirse en su verdadero hogar? Todo depende, en gran medida, de la región que elijan, de su disposición a adaptarse
y de su capacidad para aceptar todas las particularidades de la vida en este país. Mudarse a Italia es como una trilogía de etapas que se suceden una tras otra. Visa nacional, permiso de residencia temporal, permiso de residencia permanente y finalmente, la ciudadanía. Vamos a analizarlas en detalle para tener una visión clara y completa de todo el proceso. Todo comienza con la visa nacional de categoría D. Este es el primer paso, la llave que permite una estancia prolongada. Sin ella, mudarse legalmente a Italia es imposible. La visa D se otorga según el propósito de su estancia: estudios, trabajo, negocios, reunificación familiar, inversiones y otros motivos. Para obtenerla, es necesario acreditar que se cuenta con una vivienda en Italia, ya sea mediante un contrato de alquiler o un título de propiedad. Otro requisito obligatorio es demostrar ingresos estables que permitan cubrir sus gastos de vida, así como disponer de un seguro médico que cubra todo el periodo de estadía. Además, se requiere un certificado de antecedentes penales emitido por el país de ciudadanía o el último país de residencia. Todos estos documentos serán su pasaporte hacia la vida en Italia. Después de obtener la visa y llegar al país, se debe solicitar el permiso de residencia temporal, conocido como permesso di soggiorno. Este estatus ya le da derecho a vivir legalmente en Italia, trabajar, estudiar, emprender un negocio y acceder a los servicios sociales. El permiso de residencia se emite por diferentes motivos y cada uno tiene sus propias particularidades. Si hablamos de trabajo, en Italia funciona un sistema de cuotas. Cada año, el gobierno establece una lista de profesiones en demanda y el número de plazas disponibles para migrantes. La mayoría de las visas de trabajo se otorgan a quienes ya tienen un contrato firmado con una empresa italiana. Existe una categoría importante para profesionales cualificados, directivos y personal científico, quienes deben recibir un salario mínimo que suele rondar los 32.000 euros al año. Para emprendedores y trabajadores autónomos, hay una categoría específica de permiso de residencia. En este caso, es necesario abrir una empresa o convertirse en socio de un negocio ya existente y presentar un plan de negocios detallado. Además de demostrar solvencia económica, es fundamental probar que el negocio generará ingresos y se desarrollará con éxito. El permiso de residencia para estudiantes se concede durante el tiempo de estudios en universidades italianas o en escuelas de idiomas. Es necesario haber sido admitido y acreditar el pago de la matrícula. Sin embargo, es importante saber que este tipo de permiso limita las posibilidades de empleo y no siempre sirve como base para solicitar la residencia permanente. Existe también un programa para personas financieramente independientes, es decir, aquellas que pueden vivir en Italia sin necesidad de trabajar en el país. Este permiso se llama residenza elettiva y se concede a quienes puedan demostrar un ingreso pasivo de al menos 31.000 euros al año. Estos ingresos pueden provenir de pensiones, alquiler de propiedades, dividendos u otras fuentes estables. Con este estatus no está permitido trabajar en Italia, pero sí se puede residir, viajar y disfrutar de los derechos civiles. Un caso especial es la llamada visa dorada para inversores. Para obtenerla, se debe realizar una inversión significativa en la economía italiana. Desde 250.000 euros en una startup, 500.000 euros en una empresa ya establecida, o 2 millones de euros en bonos del Estado. Esta visa abre la posibilidad de obtener un permiso de residencia tanto para el inversor como para su familia. Después de haber residido en Italia durante al menos 5 años con un permiso temporal, es posible solicitar el permiso de residencia permanente. Este estatus no necesita renovarse cada año y otorga casi los mismos derechos que un ciudadano italiano, excepto el derecho a votar en elecciones. Para conseguirlo, se debe acreditar conocimiento del idioma italiano a un nivel aproximado A2, es decir, básico, que puede adquirirse mediante cursos o de forma autodidacta. También es importante demostrar que se cuenta con ingresos estables, no inferiores al mínimo social, disponer de una vivienda, en alquiler o en propiedad, y no tener antecedentes penales.
El permiso permanente permite vivir y trabajar libremente, además de viajar por Europa. A la hora de solicitar la residencia permanente, existe un límite estricto de tiempo que se puede pasar fuera de Italia. Durante el periodo de 5 años, no se puede permanecer fuera del país más de 6 meses seguidos o más de 10 meses en total. La etapa final es la ciudadanía. Por lo general, se puede presentar la solicitud después de 10 años de residencia legal con el permiso permanente. Este es un proceso independiente que exige demostrar conocimientos de italiano a nivel B1, es decir, intermedio, suficiente para comunicarse con soltura y comprender la cultura del país. Existen caminos más rápidos. Por ejemplo, el matrimonio con un ciudadano italiano reduce el tiempo de espera. También se puede obtener la ciudadanía por ascendencia italiana o por estatus de refugiado. En cuanto a las visas para estancias cortas, existe la visa turística de categoría C, que permite permanecer en Italia hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días. Esta visa es adecuada para viajes turísticos o de negocios de corta duración, pero no sirve para residir o trabajar en el país. A diferencia de ella, la visa D es nacional. Está destinada a estancias prolongadas y es la base para tramitar el permiso de residencia. En conclusión, el sistema migratorio en Italia consta de varios pasos consecutivos, cada uno con sus propios requisitos, procedimientos y plazos. Es fundamental elegir correctamente la base legal para la mudanza y recordar que el éxito depende de una preparación cuidadosa de los documentos y del cumplimiento estricto de las normas de residencia en este fascinante país. Vivir en Italia no es solo disfrutar de su cultura y naturaleza, sino también afrontar gastos muy concretos que debes tener en cuenta al planificar tu mudanza. Vamos a analizar en detalle las partidas más importantes del presupuesto. Probablemente, el gasto más grande sea la vivienda. En ciudades grandes como Milán y Roma, alquilar un estudio puede costar entre 800 y 1.200 euros al mes. Un apartamento de 2 habitaciones suele estar entre 1.200 y 1.800 euros. En ciudades pequeñas y regiones del sur, los precios son mucho más bajos. Un estudio puede costar entre 400 y 600 euros y un apartamento de 2 habitaciones entre 700 y 1.000 euros. Además, es importante tener en cuenta los gastos de servicios básicos como electricidad, agua, gas, recolección de basura e internet, que suelen sumar en promedio unos 150 a 250 euros al mes. Los propietarios también pagan un impuesto anual sobre la propiedad, que varía según la región y el valor del inmueble, con un promedio de 300 a 600 euros al año. En cuanto a la alimentación, en Italia puedes comprar en supermercados o en mercados locales. Los mercados suelen ofrecer verduras, frutas y carne fresca a precios más competitivos, mientras que en los supermercados es más cómodo adquirir lácteos, pan y productos congelados. El presupuesto mensual promedio para una sola persona es de unos 250 a 300 euros. Para una pareja, suele estar entre 450 y 600 euros, y para una familia de 3 o 4 personas, alrededor de 800 a 1.000 euros al mes. El transporte es otra parte importante de la vida diaria. Las ciudades cuentan con una excelente red de transporte público, autobuses, metro y tranvías. Un billete sencillo cuesta alrededor de 1,5 a 2 euros, mientras que un abono mensual ronda los 35 a 50 euros, lo que hace que sea bastante accesible para la mayoría de los residentes. Para quienes prefieren el coche, hay que considerar el precio de la gasolina, aproximadamente 1,8 euros por litro, el seguro, el mantenimiento y los impuestos anuales. El impuesto sobre vehículos depende de la cilindrada y antigüedad del coche y suele oscilar entre 150 y 500 euros al año. La sanidad en Italia es una de las mejores de Europa. El sistema de salud se divide en público y privado. El sistema público es gratuito o muy económico para los residentes, cubriendo los servicios básicos y de urgencia. Para acceder, es necesario registrarse en el Sistema Regional de Salud.
Las clínicas privadas ofrecen mayor comodidad y menos tiempo de espera, pero sin seguro pueden ser bastante costosas. Para extranjeros con permiso de residencia, el seguro médico suele costar entre 50 y 100 euros al mes, dependiendo de la cobertura. Muchas personas se interesan por la compra de vivienda en Italia. La ley no prohíbe que los extranjeros compren propiedades sin tener permiso de residencia. Sin embargo, la compra implica gastos adicionales. Impuesto de compra-venta, generalmente entre el 2% y el 9% del valor del inmueble, según la región, y si es la primera vivienda. Gastos notariales, 1% a 2%, y tasas de registro. La propiedad se considera no solo un lugar para vivir, sino también una inversión que puede aumentar las posibilidades de obtener un permiso de residencia o residencia permanente, además de brindar estabilidad a largo plazo. En resumen, hay una clara diferencia entre el norte y el sur de Italia. El norte es más caro en todos los aspectos: vivienda, alimentación y servicios. Sin embargo, allí también se encuentran los salarios más altos y más oportunidades laborales. El sur ofrece precios más asequibles y un clima cálido, aunque la economía es menos desarrollada y las oportunidades de empleo más limitadas. En general, Italia se sitúa entre los países europeos con un coste de vida medio a alto, y el presupuesto dependerá mucho de la región y del estilo de vida que elijas. Por eso, al planificar tu mudanza, es fundamental evaluar no solo la belleza y atractivo del lugar, sino también los gastos reales que tendrás que afrontar cada mes en este país vibrante y lleno de vida. Italia cuenta con un sistema fiscal desarrollado y complejo que influye en la vida, el trabajo y los negocios de todos aquellos que deciden establecerse allí. Vamos a repasar los puntos clave para que sepas a qué te enfrentarás y cómo prepararte. Empecemos con los impuestos. El impuesto sobre la renta en Italia es progresivo, lo que significa que la tasa aumenta según el nivel de ingresos. Para ingresos bajos, la tasa comienza alrededor del 23%, mientras que para los ingresos más altos puede llegar al 43%. Los residentes tributan por todos sus ingresos, incluso los obtenidos en el extranjero, salvo que puedan demostrar residencia fiscal en otro país. Los no residentes solo pagan impuestos por los ingresos generados dentro de Italia. Además del impuesto sobre la renta, existe un impuesto sobre la propiedad, que varía según la región y el valor del inmueble, así como un impuesto sobre el alquiler si decides arrendar tu vivienda. Esto es importante si planeas invertir en bienes raíces. En cuanto al trabajo, en 2025 se demandan especialmente profesionales del sector tecnológico, ingenieros, personal sanitario, docentes y trabajadores cualificados. No existe un salario mínimo legal establecido, pero el promedio ronda entre 1.500 y 1.800 euros al mes, después de impuestos. Los sueldos son más altos en el norte que en el sur. El mercado laboral es competitivo, y para los extranjeros, hablar italiano aumenta significativamente las oportunidades. Contar con un contrato formal es esencial, ya que este sirve como base para solicitar una visa de trabajo y el permiso de residencia. Para quienes desean emprender, Italia ofrece muchas oportunidades, aunque el proceso requiere una preparación cuidadosa. Un extranjero puede registrar una empresa, generalmente en la forma de sociedad de responsabilidad limitada, SRL, o como trabajador autónomo. Es obligatorio presentar un plan de negocio y demostrar solvencia financiera. La inversión inicial depende del sector, pero en promedio empieza a partir de 10.000 euros. Es más sencillo comenzar en áreas como servicios, tecnología, turismo o gastronomía. Para tener éxito, es fundamental conocer bien el mercado local, la legislación y el sistema fiscal, además de contar con una red de contactos y asesores profesionales. En conclusión, Italia es un país donde el sistema fiscal y la legislación laboral son transparentes, pero exigen responsabilidad y preparación. Una buena planificación y comprensión del mercado te ayudarán a evitar muchos problemas
y a construir una vida y un negocio prósperos y cómodos en esta hermosa nación. Italia es un país con una rica historia y gran diversidad de ciudades, pero, como en cualquier otro lugar, el nivel de seguridad puede variar mucho según la región. Empecemos con una visión general. En las grandes ciudades como Milán, Roma y Florencia, en su mayoría hay orden y buena organización, aunque es importante estar especialmente atento en zonas turísticas y en el transporte público, donde los carteristas suelen actuar. Los pueblos pequeños y las zonas rurales suelen ser más tranquilos, con comunidades más unidas y un nivel de delincuencia mucho más bajo. El sur de Italia es un tema aparte. En algunas regiones del sur todavía operan estructuras mafiosas, lo que puede suponer ciertos riesgos, especialmente para quienes son nuevos en el país. Sin embargo, es importante entender que estos problemas rara vez afectan a la mayoría de los residentes y turistas, siempre que se sigan reglas básicas de seguridad y se eviten conflictos con la delincuencia organizada. Entre los principales riesgos para los emigrantes destacan los hurtos, que ocurren con mayor frecuencia en lugares concurridos, estaciones de tren y mercados. Otro problema bastante común es el fraude inmobiliario, cuando algunos arrendadores poco confiables ofrecen contratos que no brindan la protección adecuada o exigen pagos sin un acuerdo legal oficial. Por eso, es fundamental revisar bien toda la documentación y trabajar únicamente con agencias certificadas o personas de confianza. El trabajo sin papeles también representa un riesgo, sobre todo para quienes intentan ahorrar en los trámites legales. Trabajar de forma ilegal puede generar serios problemas con la ley, lo que afecta tanto el visado como la posibilidad de obtener la residencia legal en el futuro. Para sentirse seguro y cómodo, se recomienda a los emigrantes elegir barrios con buena reputación, generalmente ubicados en zonas céntricas o residenciales. Estos barrios suelen contar con buena infraestructura, zonas verdes y bajos índices de delincuencia. En Milán, por ejemplo, destacan zonas como Porta Nuova y Brera. En Roma, Trastevere y Prati. Y en Florencia, el centro histórico y San Nicolò. Vivir en este tipo de barrios no solo aumenta la seguridad, sino que también facilita la adaptación, el contacto social y el acceso a servicios. En conclusión, Italia es un país bastante seguro para los emigrantes, siempre que se elijan bien las zonas de residencia y se sigan medidas básicas de precaución. Así, podrás disfrutar plenamente del encanto de la vida en este país, dejando los problemas fuera de tu horizonte. Los italianos son un pueblo muy emocional y abierto. Su mentalidad se basa en fuertes lazos familiares, respeto por las tradiciones y un amor profundo por la vida. La familia tiene un valor fundamental. Les encanta reunirse, celebrar fiestas y compartir tanto alegrías como dificultades. Esto le da al país una atmósfera cálida y humana, que se percibe claramente al interactuar con sus habitantes. Sin embargo, la actitud hacia los extranjeros puede variar según la región. En el norte de Italia, la gente suele ser más reservada y cautelosa, especialmente en las grandes ciudades con economías desarrolladas. Allí se valora a los inmigrantes por su esfuerzo y profesionalismo, aunque ganarse la confianza de alguien puede llevar más tiempo. En el sur, en cambio, el ambiente es más cálido y hospitalario. La gente es más abierta y dispuesta a establecer relaciones. Esto se debe tanto a las tradiciones como a la dinámica de comunidades más pequeñas, donde todos se conocen y se apoyan mutuamente. Para adaptarse más rápido y sentirse integrado, aprender italiano no es solo una habilidad útil, sino un paso indispensable. El idioma abre las puertas a la vida social, facilita hacer amigos y resuelve los problemas cotidianos con menos estrés. Muchos inmigrantes destacan que asistir a cursos de italiano, participar en actividades locales y conversar activamente con los vecinos acelera mucho el proceso de integración. Cuanto más te acerques a la cultura a través del idioma, más fácil será sentirte parte de la comunidad. En definitiva, los italianos son personas abiertas, pero es fundamental mostrar un interés genuino por el país y por comprender su forma de vida.
Con esta actitud, a pesar de algunas barreras iniciales, la amistad y el respeto mutuo se desarrollan con naturalidad. La hospitalidad italiana y su rica cultura serán tus mejores aliados en el camino hacia una nueva vida. Italia es un país que sabe enamorar a primera vista. Pero detrás de su belleza se esconden muchos matices que debes tener en cuenta si realmente piensas en mudarte aquí. Se necesitan paciencia, atención a los detalles y la disposición de recorrer el camino paso a paso. Desde los primeros trámites de visado hasta construir una vida plena en medio de esta cultura única. Cada día aquí está lleno de una atmósfera especial. El aroma del café recién hecho por las mañanas, el sonido de las campanas en las ciudades antiguas, el bullicio de los mercados donde se escuchan decenas de idiomas. Pero para que todo esto se convierta en tu vida cotidiana, no basta con soñar. Hay que actuar. Tal vez Italia sea ese lugar donde abrirás una nueva página de tu historia. O quizá este video se convierta en el primer paso hacia tu sueño. Ese hogar donde te sentirás cálido y en paz. Si este video te ha resultado útil, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿te gustaría vivir en Italia o ya tienes experiencia viviendo aquí? Tus historias pueden convertirse en apoyo y orientación para otras personas que están pensando en dar este paso. Y no olvides compartir este video con un amigo. Puede que justo a él le ayude a tomar una decisión importante. Y para terminar, unas palabras desde el corazón. Cada uno de nosotros busca un lugar donde sentirse en casa. A veces, esa búsqueda dura años, otras veces toda una vida. Pero cada paso, cada descubrimiento, nos hace más fuertes. Te deseo valentía, inspiración y paz en el corazón, estés donde estés y hacia donde te lleven tus sueños. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, incluso el viaje más largo comienza con un primer paso. Tal vez ese paso te esté esperando aquí, en nuestro canal.